La razón ganó y los europeos no hicieron más que frenar a la prensa occidental, quienes exigían sanciones severas a Moscú sobre su petróleo. Esto lógicamente afectaría más a Bruselas que a la propia Rusia. Nadie es lo suficientemente independiente como para no necesitar de potencias energéticas en materia de gas y petróleo. Todo queda como estaba y el gran perdedor fue Washington, quien ansiaba poner coto a la producción eslava para luego estos llenar las arcas de las petroleras estadounidenses. El revés de Biden supone otro golpe a la OTAN, que poco a poco muestra signos de ruptura. Una vez más, los europeos decidieron que por encima de sus propios intereses no hay nadie. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Moscú resultó ganador de nuevo y Bruselas se ablandó ante Rusia. El bloque aplaza las negociaciones sobre el tope al precio del petróleo ruso por disputas internas, especialmente con Hungría y con la propia Alemania. Mientras que Polonia y los países bálticos presionan por precios más bajos, Grecia, Chipre y Malta exigen lo contrario, o alguna compensación por las pérdidas que podrían sufrir en caso de que el petróleo ruso baje de precio artificialmente. El gran perdedor es Biden, quien mandó a los lobistas de Washington a hacer de las suyas y meterse en terreno de competencia europea, que son quienes sufren las verdaderas consecuencias de las sanciones que impone la oficina oval en el viejo continente, muy lejos de las grandes ciudades estadounidenses. La reunión de representantes de los países miembros de la Unión Europea, que prometía ser trascendental para el mundo, buscaba sacar adelante la propuesta del G7, mismo que también es controlado por la Casa Blanca. Al final, la meta de introducir un límite máximo al precio del petróleo ruso transportado por mar quedó en la nada y fue cancelada porque, como era de esperarse, no hubo suficiente convergencia de puntos de vista que difieren según el gobierno de cada país en el bloque. Los gobiernos en Bruselas están divididos en un espectro muy amplio, entre los más cercanos a Moscú como Hungría y la propia Alemania, y otros más críticos como los bálticos que no ofrecen mayores soluciones. El G7 es un bloque en el que participa Japón, además de la OTAN, y su objetivo era obligar a la Unión Europea a seguir sus directrices respecto al crudo ruso, que entrará en vigor el 5 de diciembre como una medida más a todas las que se han ido aplicando a Moscú y a los BRICS. La idea de prohibir a las compañías navieras y aseguradoras de trabajar con cargamentos de petróleo ruso en todo el mundo, por un precio menor al establecido por el G7 y sus aliados, es una idea totalmente descabellada. Las principales empresas navieras y aseguradoras tienen su sede en las naciones del G7, que según el Fondo Monetario Internacional son los países más avanzados industrialmente. Es una OTAN de carácter económico con Japón como el lejano invitado. Pero la realidad muchas veces supera las ganas. En este caso de Biden de seguir asfixiando a Moscú por todos los medios, Polonia, Estonia y Lituania presionan por un tope mucho más bajo que el propuesto de $65 a $70 por barril. Mientras tanto, Grecia, Chipre y Malta dicen que de manera rotunda que no. Estos países del sur y con acceso al Mediterráneo piden un límite más alto o alguna compensación, debido a que la medida ocasionaría grandes pérdidas a su importante industria naviera. Todo Occidente es aliado de Washington hasta que le toca vivir en carne propia los daños que causa la política de persecución iniciada por la Oficina Oval desde mediados del siglo pasado, una vez que Europa y Japón quedaron devastados por los efectos de las dos grandes guerras. Y como era de esperarse, Biden pegó el grito al cielo al conocerse el resultado de la discusión en Bruselas. Varsovia y los países bálticos consideran que dicho precio es demasiado generoso para Moscú. Polonia incluso quiere vincular
el acuerdo sobre la limitación al precio del petróleo ruso con un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por parte de Bruselas. Ya el mundo perdió la cuenta de qué número de sanciones son las que se han impuesto hasta la fecha. China defiende no solo la autodeterminación, sino el libre mercado de circulación de bienes y servicios, por lo que se opone a seguir boicoteando la economía global que apenas da señales de recuperación luego de la pandemia que asoló a la humanidad hace casi 2 años. El PIB global se contrajo de tal manera que las naciones más pequeñas aún se reponen, sobre todo aquellas que dependen del turismo y se vieron obligadas a cerrar sus fronteras. Moscú y Pekín regalaron millones de vacunas contra la pandemia mientras la OTAN se encerró en su propia burbuja sanitaria. Las posturas dentro de Bruselas con respecto al Kremlin aún están muy alejadas y no se ve a Washington ni a sus lobistas por ningún lado para acercar a las partes en disputa. Esta discrepancia ha dejado al descubierto las tensiones fundamentales que subyacen a la idea de dejar a Europa sin energía. Biden quiere vender petróleo estadounidense a unos precios aún mayores, pero Rusia y la OPEP, con sus aliados, tienen otros planes. Los países del bloque comunitario europeo se ven obligados a elegir entre 2 prioridades que son casi imposibles de resolver. Una es tratar de reducir los ingresos de Moscú o evitar picos potencialmente dolorosos en el precio del crudo que podrían dañar la economía mundial. Hay que recordar que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y representa cerca del 10% del suministro global. Recientemente Washington exigió a Arabia Saudita aumentar su producción petrolera, y esto trajo consigo el divorcio entre ambos países, quizás uno de los más costosos de la historia, tomando en cuenta que Riad es el principal productor a nivel general. Mientras tanto, Moscú no planea suministrar petróleo a los países y compañías que se unan a la limitación de su petróleo. Y es lo menos que pueda hacer ante un discurso tan hostil que deja por fuera a 400 millones de consumidores solo en la Unión Europea, más todos los daños colaterales que vendrán. La reunión de los ministros en Bruselas no logró un consenso ante la tentativa de castigar a Moscú. Sería un error irreversible. Los sauditas respondieron en su momento a las críticas de Estados Unidos, que les acusa de haber recortado la producción de oro negro para alinearse con los intereses de los BRICS. Esto es aplicar la misma receta a Washington, que no tiene el control total de todo lo que sucede en el mundo. La OPEP+, que agrupa a los 13 miembros liderados por Arabia Saudita y a 10 socios encabezados por Rusia, decidieron hace poco recortar sus cuotas de producción para sostener los precios del crudo. Europa demuestra que es pura boca. Y del otro lado del Atlántico Norte, la situación no es muy diferente. La transición a las energías verdes tomará tiempo, mismo que servirá a los BRICS y a sus aliados a posicionarse en un mundo donde ya Bruselas no maneja, mucho menos la Casa Blanca o el Parlamento inglés, que nada en un mar de problemas, lejos de los buques rusos cargados de petróleo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.